debemos entender sus procesos. Entonces, para entender los procesos, vamos a ver lo que es las reglas y los procesos del negocio, cómo se hace la descomposición funcional de estas reglas, cómo se modelan los procesos a partir de esos modelos, cómo establecemos un modelo del sistema mediante el diagrama del flujo de datos. Ese diagrama del flujo de datos nos da una abstracción de la necesidad de almacenamiento de datos, ¿no? Que termina en qué? En una base de datos mediante el diagrama de entidad-relación. No sé si está bien la base de datos. Y deben saber normalizar el momento. No importa qué motor de base de datos van a utilizar, ¿sí? Si es MySQL, si es SQL Server, si es Postgres, si es DVD, en fin, cualquier motor de base de datos. Para poder crear la base de datos necesitamos que esté en una forma normal. Entonces, empecemos por lo que es el proceso de negocio. ¿Sí? El proceso de negocio es una actividad que tiene un conjunto de entradas y como resultado, y como salida tiene un resultado esperable, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a concebir la idea de un sistema de información, lo primero que tenemos que hacer es entender esos procesos de negocio, ¿sí? Desarrollar o elaborar un modelo de esos procesos, un mapa de procesos. A través de ello nosotros vamos a entender las necesidades de información, ¿no? Al trabajar en los modelos, en el modelo de los procesos de negocio, a lo que vamos a llegar es a esto. Miren, tenemos objetivos en la organización, ¿no? Para lograr estos objetivos nos trazamos metas. Esas metas son cumplidas, ¿no? Una meta debe medirse, ¿sí? Al trabajar en ese meta, lo que estamos haciendo es trabajar en diferentes actividades, ¿no? Aquí lo consideramos como funciones. Esas funciones que tienen se enlazan por diferentes procesos. Estamos hablando de la organización, ¿no? Esos procesos se dividen en procesos elementales que vienen a ser las diferentes actividades con las que se trabaja en ese proceso. Esas actividades elementales necesitan guardar los datos que se procesan en esas actividades y esos datos se guardan en entidades, ¿sí? Y para guardar esas entidades necesitamos el repositorio de información, en este caso manejadores de base de datos. Es como vemos una panorámica general de lo que es el análisis del sistema. Si les dan a ustedes una organización a modelar, debemos partir del anuncio de la organización, sacamos los objetivos estratégicos. A partir de los objetivos estratégicos determinamos las metas y determinamos el conjunto de proyectos y programas que vamos a utilizar para lograr los objetivos deseados para ese negocio, ¿no? ¿Qué es una meta? Perdón, ¿qué es una misión? ¿Qué es una visión? ¿Sí sabemos? Un barco para navegar, ¿qué necesita? Aparte del motor, aparte del combustible, ¿qué necesita? Si les dicen a ustedes, vayan de aquí caminando, vayan de aquí a aquí, ¿por qué necesitan? Solo caminando, aparte de tus pies.
necesitan una orientación, ¿cierto? Los barcos antes que utilizaban una brújula, ¿cierto? Entonces, la misión viene a ser ese norte, esa brújula que vamos a seguir, que nos va a orientar. La misión, ¿qué es? ¿Qué es lo que queremos ser en el futuro? A partir de esa misión y de la visión, obtenemos los objetivos estratégicos para eso necesitamos. Establecemos las metas, determinamos el estado actual de la organización mediante un análisis FODA. A partir de este análisis FODA, determinamos el conjunto, en este caso, de proyectos, de programas que vamos a necesitar trabajar para lograr esos objetivos. Ponemos en la agenda los proyectos, los programas, trabajamos y logramos el objetivo. Entonces, miren, al trazarnos una meta, tenemos que trabajar en esa meta. Y nosotros, por ende, para desarrollar esa información debemos de aprender los diferentes procesos. Los procesos tienen entradas, tienen salidas, tienen una meta e internamente. Ese proceso tiene un conjunto de actividades. Podemos modelar esos procesos, podemos modelar esas actividades con diferentes herramientas, ¿no? El objetivo es entender cuáles son las necesidades de información para esos procesos, ¿no? Aquí tenemos funciones y procesos de gestión. ¿Qué es una función de gestión? Grupo de actividades de alto nivel, ¿sí? Entonces, todas ellas apoyan a un aspecto del negocio. Y esos procesos de gestión también son agrupamientos de actividades, pero ocurren a nivel inferior, ¿sí? La ejecución de un proceso tiene un sentido, es una actividad con un principio y un fin. Cuando empezamos el modelamiento de los sistemas, debemos entender todos los procesos. ¿Cómo están relacionados, ¿no? Hacemos un mapa de procesos, establecemos una cadena de valor y es fácil de entender, ¿no? Cuando nosotros vamos a la organización, ¿qué es lo que primero empezamos a organizar? Visión, políticas, orgánico funcional, manual de procedimientos, manual de funciones, etc. Utilizamos las estrategias para la recolección de información, ¿no? Lo que nos está diciendo es, si estamos trabajando con procesos, hay un propietario que ejecuta una serie de actividades, ¿no? Que comienza en un lugar, y bueno, que dice que es un lugar y que lo general termina en ese mismo lugar, ¿no? ¿Sí? Entonces, un proceso va a tener un conjunto de actividades y va a seguir un flujo. Por eso que a ese conjunto de actividades se le conoce como workflow, ¿no? Y lo que nos orienta es a establecer modelos. El modelo estático de ese proceso y el modelo dinámico de ese conjunto de actividades de los procesos, ¿sí? Como decimos, el proceso tiene un conjunto de actividades que se ejecutan, estamos hablando que va a seguir un flujo, ¿no? Debemos modelar. Y si lo hacemos con UML, podemos hacerlo mediante cierto código, o lo podemos hacer con diagramas de actividades, pero no podemos representar de una manera formal, es decir, un modelo matemático para determinar la situación en determinado momento de ese modelo dinámico, ¿sí? Pero si utilizamos autómatas, si utilizamos redes de Petro, podemos trabajar con modelos matemáticos, ¿no? ¿Sí? Recuerda, señorita Alvin, cuando modelamos, cuando establecíamos modelos matemáticos, un libro grandote se comienza.
Sí, digamos, todo lo que es métodos, los diferentes métodos, ¿no? Métodos determinísticos, estocásticos, resolución del modelo mediante, ¿cómo se llama? Escalas de ecuaciones de dos dimensiones, de n dimensiones, ¿sí? CPMPs, gestión de inventarios, en fin, que también vemos estadística. En una dorada. Entonces, mire, aquí podemos hacer una diferencia entre función y proceso. ¿La función qué es? Es identificar por un verbo, por ejemplo, por expresar, comunicar, vender, expedir, comprar, ¿sí? Y un proceso, ¿cómo se identifica? Un verbo más un sustantivo, ¿no? Por ejemplo, tomar un pedido, salvar una pieza, calcular a un cliente, ¿sí? ¿El sustantivo qué es? Es una palabra que guarda información. Por ejemplo, pedido. ¿Tiene información? Hacen una orden de pedido, ¿qué no tiene? Una fecha, una identificación, tiene datos de personas que están pidiendo, tiene encabezado, tiene detalles, ¿no? De ese pedido, ¿sí? ¿Qué es? Una entidad que guarda datos, que guarda, podemos dar información. Bueno, al trabajar esa información, perdón, esos datos podemos convertirle en información, ¿no? Datos, información, conocimiento. Pues miren, comercializar es verbo en infinitivo o verbo activo, ¿no? ¿Sí? Por lo general, estos verbos forman parte de las clases, ¿no? Que pueden ser las, ¿cómo se llaman? Las operaciones de las clases que van a manipular los atributos de esas clases, ¿sí? Entonces aquí estamos entendiendo el concepto de dato, cómo se guarda ese dato de las estructuras, que puede ser en una estructura de base de datos de un modelado de clase, ¿no? ¿Qué han sido los procesos de negocios? La forma, nos está hablando de la forma en la que el trabajo es hecho dentro de y entre las organizaciones, ¿sí? Miren, mediante los procesos vamos a entender cómo se hace ese trabajo. Si digo, vamos a analizar el proceso de producción, vamos a entender cómo funciona, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, se planifica una producción de muebles. Alguien tendrá que generar el plan de producción, ¿no? Y con esos planes de producción lanzarán órdenes de producción. Y junto a esas órdenes de producción tendríamos la receta, ¿no? Para hacer los muebles. Y necesitaríamos de recursos, pues, maquinaria, personas. Necesitamos también controlar, ¿no? Necesitamos que toda esa transformación que se da en ese proceso obtengamos un resultado. Nos está dando a conocer qué se hace, ¿no? En esa organización, ¿sí? La ingeniería de procesos de negocios modela la mejora de procesos utilizando técnicas de notación formales. Bueno, si a ustedes les dicen que queremos inicio estándar de calidad, ¿qué deben hacer? Empiezan a identificar el proceso y no tenemos nada, ¿no? A partir de ese proceso podemos empezar a ir madurando, a ir mejorando hasta llegar a un nivel de calidad óptimo. Y esos procesos por lo general son medibles, ¿sí? Los procesos tienen sus procesos, ¿no? Entonces, a esos procesos se les conoce como actividades, ¿sí?
Esas actividades se realizan juntas, ¿no? ¿Sí? Siguen una secuencia, o se pueden realizar en paralelo. Entonces, miren, dentro del proceso tenemos un conjunto de actividades. Esas actividades deben ser ejecutadas, ¿no? Y siguen un flujo. Y manejan información y manejan documentos de negocio. ¿Sí? La factura, el proceso facturar, clientes, trae el producto, la cajera pasa por la máquina, el escáner automáticamente busca el inventario, baja el inventario, si existe producto, si está en el punto crítico, le hace un orden de pedido y se va a un mecanismo. Entonces se va generando un conjunto de actividades dentro de ese proceso. Ese conjunto de actividades que están dentro del proceso se llama el workflow, ¿sí? O flujo de trabajo. ¿Sí? Ese workflow debe ser modelado, al igual que modelamos los procesos y las actividades, debemos modelar el flujo de la actividad. ¿Sí? Y por lo general, ese flujo de la actividad vienen a ser las reglas de los negocios. Si entendemos, ¿no? Procesos elementales del conjunto de actividades que se inician en ese proceso y terminan en ese proceso. A ese conjunto de actividades que están dentro del proceso se conoce como workflow. Y tenemos que modelar ese tipo de actividades. Esa es la dinámica, ese es el modelo dinámico. ¿Sí? Las actividades en sí son los modelos estáticos. Y el flujo de actividades es el modelo dinámico. Y lo podemos hacer, como dije hace un momento, con pseudocódigo. Si utilizamos UML, realizamos el grado de actividad, el grado de carril. ¿Sí? O podemos también hacer el modelado con modelos de Petri, ¿no? O con autómatas de estado finito. Si estamos claros, ¿no? Podemos determinar por qué hacemos con estas herramientas y por qué no. ¿Sí? Una de las ventajas de utilizar estas herramientas es que si nosotros empezamos a entender los procesos, incorpora todo, ¿no? Controles, insumos, recursos y el producto de recursos que no más tenemos. Puede ser una máquina, puede ser una persona, ¿sí? Puede ser, yo qué sé, una maquinaria. Cuando hablamos de controles, estamos hablando de que necesitamos un conjunto de reglas y procedimientos para hacer lo que nos dice aquí, ¿sí? Y lo que nos decía acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ya? ¿Sí? Voy a ver esto. Entonces, cuando se finaliza la ejecución, ¿qué nos da? Un resultado, ¿no? Esperado. Si vamos al proceso de facturación, ¿cuál será el resultado esperado? Vender el producto y recibir el dinero, ¿no? ¿Sí? Cada ejecución debe realizarse desde el principio hasta el final del uso de la actividad. Elaborar factura, realizar la tarjeta, ¿sí? Realizar pagos. ¿Qué hace? Va a lo financiero, espera ahí, le da su cheque y país, ¿sí? Pero ejecuta una serie de actividades. Tienen que entender esto porque esto es importante para ustedes. Vamos. Bueno, ya sabes que los requerimientos de información quedan.
¿De dónde salen esto? De estos procesos, ¿no? ¿Sí? Ya analizando un capítulo completo de lo que creo que se lograron una vez, dos veces, ¿sí? Son las necesidades, ¿sí? Los finales, ¿sí? Por eso había requerimientos del usuario, requerimientos del sistema, requerimientos de ámbito. Podríamos hacer una clasificación general en requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales, ¿no? Y francamente lo que nos dice es qué servicios, qué funciones, qué restricciones va a prestar nuestro sistema, ¿sí? O sea, aquí nos habla de los requerimientos funcionales, ¿no? ¿Sí? Muestra todo lo que el sistema debe hacer y los requerimientos forman un modelo completo, ¿sí? Que representa el sistema en su totalidad. Si tenemos la especificación de requerimientos, estamos utilizando un modelo de todo lo que va a ser el sistema, ¿no? Recuerdo lo que decía la determinada clase, que es un modelo. Un modelo es una abstracción de la realidad, ¿no? Para diseñar este edificio que necesitamos, un modelo, ¿no? Y ese modelo está escrito o dibujado en el plano, ¿sí? Nosotros para elaborar el software que necesitamos, modelos, ¿sí? Eso necesitamos modelos, ¿sí? Recordarán, van a necesitar modelos. Debemos entender, debemos modelar, ¿sí? A veces cuando hablamos con gente que no conoce, dice que debemos modelar, ellos tienen otro sentido, pero nosotros estamos viendo a qué. Debemos hacer una abstracción, ¿no? De lo que hace el negocio. Aquí lo que nosotros queremos abstraer es de los procesos del negocio que hace, ¿sí? A través de los diferentes modelos, vamos a generar en este caso un modelo de requerimiento, ¿no? Que nos va a dar qué necesita. Pero tenemos varios modelos: modelos de análisis, modelos de diseño, modelos de implementación, modelos de prueba y modelos de despliegue. ¿Sí recuerdan, no? ¿Sí? Entonces, esos modelos nos van a acercar a la realidad. ¿Y cuál va a ser nuestra realidad? Escribir los algoritmos para esos modelos, ¿sí? Entonces, miren cómo están relacionados estos diferentes modelos. ¿Qué teníamos? Los objetivos están relacionados con las metas, ¿no? Y las metas están relacionadas con ¿qué? Con las funciones. Con las funciones, ¿no? Y las funciones están relacionadas con los procesos. Ahora esa función de los procesos. Los procesos que necesitan. Requerimientos de información. Ya está claro, ¿no? Si entendemos los procesos, vamos a ver cuál va a ser la información que va a manejar esos procesos, ¿sí? Estamos claros, debemos comprender eso. Que no se les pasa, porque deben dejar de mezclar todas esas tablas. Ya saben cómo se hace la mezcla. Y los procesos que necesitan, Requerimientos. de información que necesitan. Entidades. Entidades. ¿Qué son las entidades? Un objeto, ¿no es cierto? Una cosa. Por ejemplo, la factura es un objeto, ¿no? ¿Sí? Un edificio es una cosa. Cuando nosotros empezamos a modelar, debemos entender esa organización. Y cómo lo entendemos mediante ontologías, que nos permite esto, entender esas entidades. Nos ven cómo es la dinámica. ¿Sí? Si de aquí quieren ustedes, si quieren sacar todas estas etapas, vamos directamente a los procesos y entendemos los requerimientos de información y de acá qué entidades van a manejar esos requerimientos. Es decir,
Lo que está diciendo es, para estos requerimientos, modele los datos, ¿sí? Y ese modelado de datos ahora nos lleva a establecer una base de datos relacional, ¿no? Si es una base de datos, si es una orientación, en este caso, una base de datos de relación, pero si nosotros estamos haciendo totalmente con objetos, ¿cuál es la que debemos modelar? Clases, ¿sí? Las clases que guardan datos, una clase que tiene atributos, para manipular esos atributos que necesitamos de operaciones, ¿sí? Y cómo se comunican las clases mediante mensajes, ¿sí? Recuerden, ¿no? Entonces, todos los procesos necesitan de recursos. Entonces, miren, como les decía, incorporamos, ¿no? En los procesos de recursos. Miren, ¿qué más teníamos por esto, no? Materiales de energía e información consumida, producida por una organización. Los procesos de negocio son diseñados para producir una salida o resultado deseado que tenga un valor utilizando los recursos disponibles que organizas. Es decir, cuando trabajamos con los procesos, ya se vayan a dormir, porque vamos a estudiar a los libritos. Bueno, yo sí les mencioné que cuando yo estudiaba en el colegio, me mandaban, ¿sí? Entonces, como habíamos dicho, esos procesos se diseñan para producir una salida de un resultado. Utiliza insumos, utiliza recursos, valor de recursos. Bueno, si han escuchado la cadena de valor, si estudiaron la meta, un trauma creo que salió de... ¿Sí? ¿Qué entendieron de eso? Yo creo que no mucho. ¿Sí? Al momento que hemos entendido, nada tampoco, no. Miren, entonces, cuando nosotros empezamos a modelar un negocio, determinado de ese grupo de procesos que espera tener la transformación de un resultado, esos procesos se ponen en una cadena, ¿sí? Y se llama cadena de valor. Se analizaron, ¿no? Hay un librito que les pasé que habla de la inteligencia de los negocios y habla de todo lo que estoy mencionando. Yo lo revisé, se lo digo, ¿sí? Entonces, miren, cuando pasa una materia o insumo algo con ese proceso, adquiere más valor. Pasa a otro proceso y pasa como de valor. Al terminar la cadena de valor, si acá tuvo el valor X, acá va a tener el valor X más la transformación que sufrió en los diferentes procesos, ¿no? Vemos que los procesos necesitan de recursos, ¿no? ¿Sí? Y esos recursos que incluyen personas, dinero, equipamiento, tecnología, know-how y otros. ¿Recuerdan lo que era el know-how? Tengo el conocimiento, yo sé cómo hacer. Una empresa no se sabe cómo hacerlo. Entonces, yo tengo el know-how, tengo el conocimiento. Eso significa, ¿no? Por eso dice que los recursos incluyen esto, las personas, dinero, equipamiento, tecnología y know-how, ¿sí? Pueden ser externos a la organización como proveedores, clientes, contratistas, autoridades, reguladores y otros. Pues bien, el proceso hace una transformación, ¿no? Necesita un insumo, se procesa, se compute actividad, utiliza recursos y tenemos una transformación. Al momento que se transformó,
Aquí tuvo un valor X, acá se da con un valor Y, ¿no? Sí, una pregunta mía de este tipo de proceso de curso y persona. Y producto, acá, ¿qué hace un negocio? Provee producto o servicio, ¿no? ¿Sí? ¿A quiénes? A sus clientes. Un servicio de internet, un producto nuevo, ¿sí? Está dando algo a cambio de qué? A cambio de otros recursos, en este caso recursos monetarios, ¿no? Sí, recordarán lo que les digo, que vinieron a tener tarea especial, los que llegaron hasta ahora. Ya les dije, vamos a pasar. Ya vamos a ver los diagramas y ustedes van a trabajar en el libro de Kendall y entonces todos los procesos, ¿no? Requieren de recursos, ¿sí? De hecho, que, como había mencionado, al ser un conjunto de actividades, estas actividades consumen recursos, ¿no? Para ejecutarse, esta actividad va a consumir recursos. Que esos recursos pueden ser sumados, ¿no? Ahí está la cadena de valor que ustedes estudiaron ya y estudiaron en el periodo anterior, ¿sí? Miren, conjuntos de procesos que crean valor de negocio para los clientes. Yo creo que sí, mencioné el ejemplo de fabricar azúcar, ¿no? No. Sí, no. El azúcar que quiera. Quiere hacer azúcar morena, se quiere poner más químicos. Bueno, recuerdo. ¿Cuál es la cadena de valor? Primero que necesitamos cultivar, ¿no? Cultivar la caña. Una vez que la caña está lista, la zapa está listo, levantan y lo llevan, ¿no? ¿A dónde? Hacia producción, ¿no? Para esta producción, ¿qué hace? Tiene un proceso, yo que sé, de limpieza, tiene otro proceso de cocción, otro proceso de destilación, otro proceso de, yo que sé, de secado, de agregar químicos, y el otro la distribución a los clientes, ¿sí? En cada etapa, ¿qué se va haciendo? Se va agregando valor, ¿sí? Un callo de caña de azúcar, ¿cuánto costará? Y una libra de azúcar, ¿cuánto cuesta? Llegamos desde la planta hasta el producto terminado. Si nos damos cuenta, en esa cadena se va transformando. Bueno, voy a empezar a gritar menos. A ver si me escuchan, a ver si me trabajo. Ya están quietos, ya están hablando. Tenemos el diagrama de flujo de valor, tenemos los principales procesos de despacho a donde se va al cliente, pago a quién más pagamos, a operarios, a ingenieros, ¿sí? Las ventas a donde ¿qué produce? Produce dinero, ¿no? Acá el proceso de pago, ya dijimos, el proceso de producción, va a inventarios, el proceso de diseño, se diseña un producto, el proceso de despacho, lo realizamos a un cliente, ¿no? Siempre exigimos calidad, ¿no? Que nosotros decimos vamos a entrar con ISO, con estándar de calidad que estamos buscando, mejorar la calidad de ese producto.
empezando por la cultura de las personas, ¿sí? Desde ahí empieza. ¿Un cliente satisfecho regresa o no regresa al negocio? Sí. ¿Trae a clientes? ¿O atrae a clientes? Y cuando se va, ¿cuántos clientes lleva? ¿Qué dice? Ese negocio no vaya. Sí, pierden, ¿no? Y por lo general, ¿quiénes nomás ganan acá? ¿Quiénes ganan? Si hablamos de un estándar de calidad, mejores productos, ¿quién gana? Por un lado, gana el gobierno, ¿no? Porque tiene más impuestos. Por el otro lado, gana, en este caso, el dueño del negocio, los accionistas, ¿sí? Se mejoran los salarios de los empleados, se capacitan los empleados, el producto es de mejor calidad, puede reducirse el costo del producto o puede mejorarse el costo. Los proveedores que venden mal, ¿no? ¿Sí? Todo es una cadena. Se mejora todo, ¿no? ¿Qué incluye la mejora? Bueno, acá ya decíamos un mapa de los procesos, y aquí lo dice el mapa y el modelamiento de los miles de interacciones dentro de la organización, el mapa que digo de la primera a la segunda lámina, ¿no? ¿Sí? Se puede rediseñar una organización entera o una parte distintamente. Podemos toda, ¿no? O podemos tomar un área funcional específica y esa área trabajar. Si nos dice, a ver, vamos por áreas funcionales mejorando la calidad, podemos dibujar con determinadas áreas. Cuando empezamos lo que es a tomar la forma de lo que es la calidad de educación, hace 4 años empezaron los cursos porque es ISO para educación, ¿no? Sistemas empezó a, ¿no? Y de acá empezaron a incluirse las demás áreas. Entonces tenemos los procesos adaptados en lo que es el red. Entonces, como digo, podemos empezar con toda la organización, empezar para difundirla a toda la universidad, pero como que no entendían bien y se rezagaban. Tenemos algunas razones críticas para el diseño. Compartir información. Vale, sabemos que la información es valiosa. Esa debe ser apropiadamente compartida, soportar las metas de la organización. ¿Sí? Habíamos visto, ¿no? Que si tenemos la misión, la visión, tenemos lo que es los objetivos estratégicos de las metas, ¿no? ¿Sí? Lo que buscamos es que la información que se comparte en los procesos sea soportada por estas metas. Reducir el costo de hacer el negocio si tenemos las actividades duplicadas, el esfuerzo doble, ¿no? Si eliminamos esas actividades duplicadas, reducimos 2 costos, ¿no? Porque ya sabemos que las actividades utilizan recursos que pueden ser materiales, que pueden ser económicos, en fin, ¿sí? Otra razón es que los procesos deben ser soportados por los productos en sí mismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos dice reducir necesidades de clientes, desarrollar sistemas de información de administración de la información, abriéndose y alineando con estándares y costos de soporte que reducir. Mejorar el diseño de software para proveer interfaces comunes, amigables al usuario y reducir el costo de funcionamiento, así como el tiempo de soporte. Hace referencia acá a un requerimiento no funcional que es el requerimiento de la organización, es decir, a la calidad del producto o del software, ¿no? Los componentes de los procesos de negocio tenemos el plan de negocios estratégicos,
habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Misión, objetivos, metas, tenemos el plan estratégico, del plan estratégico determinamos los conjuntos de programas y proyectos que al ejecutarse va a lograrse el objetivo, ¿no? Si existe una diferencia entre un programa y proyecto, ¿cuál será la diferencia? Miren que el término es planeamiento del negocio estratégico, ¿sí? En el planeamiento del negocio estratégico, ¿qué será un programa y qué será un proyecto? A ver, los señores que están atrás, a los cuatro, ¿qué es un programa y qué es un proyecto? Un programa. Ya empezamos, vamos a mandar a eso. ¿Qué será un proyecto? ¿Qué será un proyecto? Mire que es diferente, ¿no? Cuando hablamos de ingeniería de software, el programa es de conjunto de instrucción, ¿no? ¿Sí? ¿Y el proyecto qué es acá? Puede ser algún objetivo que queremos lograr, pero ese objetivo se desagrega en actividades, ¿sí? Entonces, un proyecto que es un conjunto de actividades que siguen un objetivo, ¿sí? Y un programa que es un conjunto de proyectos comunes, cuando hablamos de este, ¿sí? El gobierno que dice, la educación, perdón, el programa de salud, ¿sí? ¿Sí han escuchado? El programa de salud nacional, y dentro de ese programa de salud nacional tiene algunos proyectos. Por ejemplo, la medicina preventiva. Entonces, podemos diferenciar acá en planeación, cuando hablamos de proyectos, es un conjunto de proyectos, pero cuando hablamos de programa, es un conjunto de proyectos comunes. Y el programa, y el proyecto es algo que busca un objetivo, ¿sí? Por ejemplo, para nosotros el desarrollo del suelo, desarrollar un sistema de facturación. Para desarrollar que tenemos que establecer un conjunto de actividades. ¿Cuál es el objetivo? Hacer eso. ¿Sí? Y si decimos un programa de software que abarque varios proyectos de software, por ejemplo, yo que sé, automatizar la organización, va a tener un conjunto de proyectos, ¿no? Ustedes pueden buscar en internet la diferencia entre programa y proyecto de planeación. Planeación, programa y proyecto, vamos a ver la diferencia. No hay internet. Descanse un ratito. 5 minutos. El plan estratégico para saber qué proyectos, qué programas contiene este plan estratégico, y lo que nos dice acá define lo que una organización es, quiénes serán servidos, qué necesidades atenderá y bajo qué términos operará, valores de condiciones, ¿no? Además, debo hacer el modelamiento de actividades, ¿sí? Es decir,
Cuando empezamos a modelar las actividades, empezamos a descomponer los procesos, ¿no? Como te mencioné hace un momento, un proceso es una actividad grande que dentro de esa actividad grande va a tener subprocesos o procesos elementales que siguen un flujo, ¿no? Conocido como el flujo de trabajo. Por eso nos dice descomponer los procesos de negocio paso a paso para explicar los procesos totales. ¿Sí? Cada actividad es mostrada como una transformación de entradas en salidas, tomando control sobre la restricción de mecanismos o factores de producción consumidos por la actividad. Aplicado en el modelo como es, así, ¿no? Como es, y transformado dentro del modelo Chubby, hacer. Chubby, no sé cómo. ¿Sí? Entre los componentes de los modelos elementales tenemos el modelamiento de información, ¿no? Nos muestran las entradas, en este caso nos dice los diferentes objetos, ¿no? Que existe o que trabaja con estas actividades entre las actividades de una organización. Bueno, cuando nosotros empezamos a trabajar con procesos, debemos entender sus actividades básicas, ¿no? ¿Sí? Y esa actividad va a ser la función o va a ser el que transforme ese insumo de entrada en un resultado esperado. Ustedes recordarán, hace un momentito hablamos que una actividad, una función se diferencia de una actividad o de un proceso. Una función es un verbo y un proceso está acompañado de un verbo más un sustantivo. ¿Sí? Cuando nosotros trabajamos con estos procesos y esos procesos a contener actividades, esas actividades son ejecutadas, ¿no? Pero tienen un costo. ¿Sí? Entonces podemos determinar el costo, el listado de esas actividades y empezamos a costear. Por eso es ideal, ¿no? Trabajar con los procesos. ¿Por qué? Porque nos permite establecer ya el costo de ese proceso. Y el costo está basado en actividades conocidas como el costeo tipo ABC, ¿no? Ya desde pasar el libro es de administración. Es costeo basado en actividades ABC. ¿Sí? Activity Basic Cost. Eso es en inglés, ¿no? Costo basado en actividades. ¿Sí? A partir de este costeo nosotros podemos realizar análisis económico, ¿no? Entonces, ese análisis económico ¿a dónde nos lleva? A buscar alternativas, ¿no? ¿Sí? Si el proceso es demasiado costoso, podemos buscar otra alternativa, ¿no? Y en determinadas circunstancias les dije, podemos costear los servicios de TI. Sí podemos costear. Por ejemplo, una hora de internet. Una encargada de mantenimiento de los equipos informáticos, una máquina, una hora del uso del recurso de ello, ¿no? Podemos costear. ¿Sí? Yo les mencioné sobre el análisis FODA, ¿no? Eso se ve por lo general en la administración de empresas. Y por lo general se ve en planeación estratégica. ¿Sí? No sé si a ustedes dijeron, ¿no? Hagan un plan estratégico de la organización. Nada. Si les van a hacer un plan estratégico de TI, ¿cómo hacen? Imagínense, tenemos los objetivos estratégicos, ¿no? Uno de los objetivos es, yo que sé,
uno de los objetivos está alineado a lo que es las TI, ¿sí? El gobierno de TI. Y ustedes, como TI, tienen que levantar el plan estratégico que necesitan. Un análisis previo, ¿no? Utilizamos el análisis FODA, ¿sí? Cuando nosotros queremos ganar dentro de una organización, debemos tomar en cuenta los FCE, que son los factores críticos del éxito, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo medir la satisfacción del cliente. Para lograr más clientes, yo puedo darle una mejor atención, ¿no? Puedo darle un mejor producto, una mejor calidad en el servicio, ¿sí? Puedo medir cuántas ventas al día hago. Se puede medir, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Una vez que nosotros empezamos un proyecto, en este caso del plan estratégico de TI, identificar los factores críticos del éxito, realizar el análisis FODA, si han escuchado FODA, fortaleza, oportunidades, debilidades, amenazas, y a partir de aquí, alineado a los objetivos, determinar los objetivos del área de TI, las metas del área de TI, establecer el conjunto de proyectos, ponerlos en agenda y ejecutar sus proyectos. ¿Sí? Al ejecutar los proyectos, estamos logrando los objetivos de la organización, ¿no? Entonces, como ya acababa de mencionar, hay que hacer bien esas pequeñas cosas para tener éxito en este caso en el negocio, ¿no? Hay unas 4 perspectivas de Kaplan y Norton, ¿sí? Que nos orientan a determinar factores críticos del éxito para establecer un tablero de control. Una serie de indicadores que le van en determinado momento a decir cómo está su empresa, cómo está la organización, ¿sí? Es decir, establecer un balance scorecard. ¿Se han escuchado este término, balance scorecard? En inteligencia de negocio. Entonces, ¿qué factores críticos tenemos que trabajar? ¿Sí? Vamos a comprender el proceso de rediseño de ingeniería, ¿no? Vamos a conocer la forma de cómo se construye un negocio, ¿sí? Se debe adoptar un enfoque de administración del proceso, medir y rutear continuamente el performance de los procesos. ¿Podremos medir el proceso? ¿Podremos establecer un indicador en el proceso? Si es atención al cliente, ¿puedo medir la satisfacción de atención al cliente? Si es crear facturas, ¿podremos medir las cantidades de facturas creadas? Entonces, hay como medir, ¿no? ¿Sí? Practicar la administración de cambio y proveer soporte a la administración central, administrar proyectos de rediseño por resultado, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a modelar el negocio, podemos tener diferentes vistas, ¿no? Y una vista es el diagrama de contexto, que nos dice de un solo vistazo qué es lo que vamos a modelar, ¿sí? Ese es el primer diagrama. ¿Qué nomás tiene? Tiene entradas, controles, salidas y mecanismos, ¿no? Prácticamente una actividad es una caja en la cual están entrando diferentes especies y saliendo, ¿no? Ya vamos a analizar como ejemplo. Esto nos permite entender las necesidades de información, que puede ser representado en un diagrama de flujo de datos, ¿no? En el diagrama de flujo de datos que tenemos entidades externas, tenemos procesos y tenemos almacenes de datos, ¿no? Que nos está orientando ya a un modelado, en este caso a un diagrama de relación, que a la final nos conlleva al diseño de una base de datos, ¿no? Estos diagramas de contexto y estos diagramas en sí podemos representar en árboles de nodo, ¿no? Es decir,
a los diagramas anteriores podemos jerarquizar en un diagrama de que nos muestre todos los diagramas, en este caso de los diagramas IDEC o de los diagramas tipo de GDL. Ustedes han visto un diagrama de navegación cuando diseñan páginas web. ¿Se han visto un diagrama de navegación? ¿Han hecho diagramas de navegación? Pero, nada. ¿Han creado páginas web? Cuando hacen clic en una página, se va a otra página o a otro enlace. Cuando hacen clic allá, se va a otro enlace, ¿no? ¿Sí? Cuando modelamos, utilizamos estas herramientas, notaciones, lo que nosotros debemos hacer es jerarquizar, ¿no?, los diferentes modelos que establecemos mediante estos diagramas. Vamos a ver cómo va a ser, ¿no? Bueno, ¿qué es el modelamiento de procesos de negocios? ¿Sí? Comprender los procesos y la comunicación entre los procesos y las reglas del negocio. ¿Recuerdan lo que les mencioné hace un momento? Que un proceso que tiene un conjunto de actividades que se inician y se terminan en un solo lugar, ¿no? ¿Sí? Pero yo puedo modelar esa parte, la dinámica. Y esa dinámica es conocida como reglas del negocio. Esa es la parte dinámica de lo que les hablaba hace un momento, ¿no? ¿Sí? Entonces, en el modelo de procesos de negocio se elimina el detalle extraño, se resalta información importante. En este caso, en consecuencia, reducimos la aparente complejidad. Ya vamos a ver que al modelar con esta notación es más simple, ¿no? Ustedes al utilizar los UML, los casos de uso, ¿cómo les hacen? Les resulta un poco difícil, ¿no? Pero ya vamos a ver que esta notación es tan sencilla que ustedes con un primer vistazo, ya para enviar así encima, ya van a tener el modelo, ¿no? Porque van a ser creados. ¿Sí? Entonces, ¿cómo modelamos? Vamos a utilizar cajas, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, las cajas nos van a dar, van a proveer en este caso datos de qué? Del sistema que vamos a modelar, ¿no? Como les había mencionado hace un momento, vamos siempre a modelar, ¿sí? Bien, con el modelamiento del proceso se puede mirar el sistema de interés con profundidad, de modo que el cada matiz de su organización puede ser analizado. Lenguajes de definición integral. El IDEC, ¿por quién fue desarrollado? Ahí están los autores. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En la Segunda Guerra Mundial, la investigación de operaciones lo hicieron los norteamericanos, formó un grupo interdisciplinario, estadistas, matemáticos, físicos, integraron y trabajaron en lo que se conoce como en la actualidad como la investigación de operaciones. ¿Y en qué consiste? Trabajar en las operaciones para ganar la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Fue otra herramienta creada por los Estados Unidos, bueno, por el ejército de los Estados Unidos. El mismo ejército de los Estados Unidos encargado del desarrollo del software, pero ese desarrollo de software necesitaba cumplir con estándares de calidad, ¿sí? Ellos crean el modelo de madurez para el desarrollo de software, el modelo de madurez de calidad del desarrollo de software, ¿sí? Entonces, varios estándares están siendo escritos por ellos, ¿no? ¿Sí? Entonces, los líderes, ¿qué contienen? Dos formas o modelos de actividad. Vamos a modelar las actividades, ¿no? El modelo ASIS, lo actual,
y el modelo de asumir el objetivo, ¿no? ¿Qué componentes tenemos? Árboles de nodos, diagramas de contextos y diagramas de descomposición. Nodos, contexto y descomposición. ¿Sí? La familia IDE. Miren, para que lo utilizamos. El IDE 0, las funciones o actividades, ¿no? El IDE 1, modelamiento de la información. El 1X, modelamiento de datos. El 2, captura de la dinámica de su proceso. El 3, captura de la descripción del proceso. El 4, diseño orientado de objeto. El 5, captura del objeto. ¿Sí? Tantas notaciones, ¿no? Ya vamos a ver cómo se reduce. ¿Sí? Entonces, el modelamiento de proceso con nivel 0 es una técnica, ¿no? ¿Sí? En el cual podemos abstraer o representar todas las actividades de ese negocio. Las actividades que son, las actividades del sistema han sido verdes, ¿no? ¿Sí? Que son analizadas independientemente de o de los objetos que las llevan a cabo. Y de qué es una técnica para modelar funciones, ¿no? En este caso, actividades, acciones, procesos y operaciones. También para establecer relaciones funcionales y datos, es decir, información y objeto, en este caso de la empresa, ¿no? ¿Por qué IDE integra que no más? Estamos viendo, ¿no? La cineta integra personas, máquinas, materiales, información, desde los sistemas a través de la empresa hasta el área en cuestión, todo integra. En el caso de uso no integramos, decimos actores, pero no dice tal máquina, tal recurso necesito, no nos permite costear las actividades que ejecutamos, ¿no? ¿Sí? Las fortalezas son es genérico, riguroso, preciso, conciso, conceptual y esto está en premio, no está en qué y del 0. ¿Sí? ¿A dónde nos lleva el del 0? A esto, ¿no? A establecer un gráfico, más texto, más glosario. Cuando nosotros trabajamos con diagramas de caso de uso, ¿qué es lo que hacemos? Nivel de contexto, desagregamos. Cada diagrama de caso de uso debe ser documentado, ¿no? Cuando documentamos, ¿qué tenemos? Tenemos el glosario de términos, la documentación de caso de uso lleva el nivel del caso de uso, el objetivo, y los actores involucrados, los beneficiados, los escenarios, las descripciones, las precondiciones, las postcondiciones y los eventos que se requieren. ¿Sí? Es cierta información adicional. Igual, acá, nosotros cuando modelamos, debemos documentar. ¿Qué nos documentamos? ¿Cuál es la actividad? ¿Qué recursos necesita? ¿Sí? ¿Qué documentos utiliza? ¿Cuál es la transformación que se da? Una descripción del proceso y el resultado esperado. Eso es lo que documentamos. Y tenemos el diagrama. Y tenemos también el glosario, como dice acá. Entonces, miren, el IDE es el lenguaje de modelamiento gráfico, ¿no? Más metodología para desarrollar modelos de proceso. Siempre estamos hablando del modelo, ¿no? Que nos describe lo que hace el sistema, qué controles tiene, sobre qué trabajamos, cómo ejecutamos las funciones y qué se produce, ¿no? ¿Sí? En los IDEs tenemos típico esto, ¿no? Entradas, controles, salidas y mecanismos. ¿Sí? ¿Qué han sido las entradas? Son los ítems consumidos o transformados por el proceso. Un insumo va a ser transformado, que va a ser transformado en una materia prima, un documento que va a ser transformado, etc., ¿no? Los controles que son restricciones o gobiernos del proceso. Por ejemplo, una receta.
Por ejemplo, un manual de funciones, un manual de procedimiento, un manual de calidad. ¿Qué hacen las salidas? El resultado del proceso, ¿no? Internamente la actividad se transformó y tenemos un resultado, un mecanismo, recursos utilizados para producir la salida. ¿Sí? Es así como vemos a un nivel. Bien, esta es la actividad. ¿Sí? Actividad o función a ejecutar. Estamos representados por qué? Por un rectángulo, ¿no? Tenemos I, O, R, M, ¿no? Y con entradas, ¿sí? Y una salida. Entrada, salida, restricción de los controles y el mecanismo que utilizamos. ¿Sí? Controles acá. Controles. Tenemos las flechas de entrada y salida, ¿no? Que representan datos, objetos que están fluyendo información. Las flechas pueden contener un extremo desconectado. No se utiliza flecha en diagonal, solo utilizamos en 90 grados. Las bifurcaciones, y aquí cuántas salen, cuántas bifurcaciones, salen más de uno, ¿no? Acá cuántas salen, cuántas entran, dos y se transforman en una, ¿no? ¿Sí? Las bifurcaciones de unión sirven para empaquetar o desempaquetar datos, ¿no? De control, condiciones o políticas, ¿sí? Son requeridas para producir solo una salida. Si no hay salida, no utilizamos control. Y el mecanismo va a llevar a cabo una función que utilizamos para hacer eso, ¿no? Bueno, estas flechas, tanto de entrada y salida, son conocidas como de enlace, ¿no? Y hay una pequeña línea de este tipo que se utiliza para dar el nombre, para etiquetar, ¿no? Aquí tenemos ejemplos de este tipo de actividades que queremos hacer. Queremos preparar una hamburguesa a la parrilla, ¿no? ¿Qué necesitamos aquí atrás? Que vienen a ser los insumos. Aquí está el pan, está la carne, está la lechuga, está el queso. Acá tenemos los controles, en este caso tenemos datos. Acá tenemos los mecanismos, tenemos las pinzas, tenemos la paleta, tenemos el parrillero, ¿no? Y acá tenemos la parrilla donde vamos a transformar todo esto. Y el procesamiento, al hacer la función que tenemos una hamburguesa lista. Vemos cómo se está integrando todo, ¿no? Hasta la misma área, ¿sí? Entonces, miren, esto se lo representamos en este diagrama que dice: preparar la hamburguesa a la parrilla. Necesitamos ingredientes, necesitamos por control, necesitamos el manual de la cocina, necesitamos en los mecanismos, necesitamos útiles de cocina, el parrillero y la parrilla, ¿no? Acá al transformarse, a realizar la función que tenemos, una hamburguesa, ¿sí? Pues este es lo más sencillo. Yo hago un pastel de chocolate. Igual, ingredientes, controles, la receta, van a estar el mecanismo, se va a hacer la transformación y vamos a tener un pastel de chocolate, ¿no? ¿Ya? Entonces, la actividad, ¿cómo se conoce? Como funciones, ¿no? Que transforma entradas y salidas, ¿sí? Los IDEs permite, en este caso, modelar el sistema, ¿no? Como un conjunto de actividades jerarquizadas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros identificamos la primera actividad, o se refiere a la primera actividad, lo que estamos descubriendo es a todo el sistema en general, ¿no? Vamos a ver, los diagramas de IDEs tenemos estos tipos, ¿no? Cuando veamos la notación que diagrama es el IDE a nivel de contexto, ¿sí? Vemos una panorámica general de todo lo que va a ser ese modelo, ¿no? Un A0, un diagrama de nivel 0. Aquí tenemos, en este caso, procesos numerados con un simple dígito, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? ¿Sí? Y vamos a hacer la descomposición jerárquica. Por ejemplo, aquí tenemos el nivel
A3, A3.2, A3.3, es decir, vamos de un nivel general a un nivel de detalle, ¿no? Acá no están más de 5 más menos 2 cajas por diagrama, ¿sí? Tenemos un diagrama, un ejemplo de diagrama, por ejemplo, eso que representaba A-0, un diagrama de contexto, ¿no? Cuando diseñamos, cuando modelamos con casos de uso, un caso de uso general, ¿sí? Y de aquí empezamos a transformar. Veamos qué nuevas tenemos aquí, por ejemplo, administración de recursos internos. Si tenemos ingresos, el proceso que es administración de recursos internos, tenemos el control, que son los reglamentos, tenemos los mecanismos, personal de fondos de seguros, y las salidas, los beneficios y los reportes contables. Vamos a nivel, veamos. Este nivel es conocido como una descomposición top-down. Es decir, va a nivel general hacia un nivel de detalle. Miren, si aquí tenemos un nivel de contexto y aquí tenemos un nivel A0, ¿sí? De esto vamos desagregando más. Si tomamos aquí uno de estos diagramas, por ejemplo, el diagrama de actividad 2, tenemos 2.1, 2.2, 2.3. Si tomamos aquí el 2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, vamos desagregando, ¿sí? Hasta tener un nivel de granularidad que entendamos todo lo que está trabajando en este caso el sistema, ¿no? Igual, vamos de los detalles hacia nivel general, ¿sí? Bien, aquí tenemos, como nos dice un diagrama padre de el diagrama este, que sería un diagrama, y vamos de principal desagregando hasta tener un diagrama hasta tener un nivel de granularidad bueno que podamos medir el sistema. Podemos hacer las combinaciones de aspectos. Tenemos una actividad, tiene una salida que es de entrada de otra actividad. Tenemos salida y entrada, ¿no? Podemos tener salida de control. La salida de una actividad es el control de otra actividad. Salida de mecanismo. La salida de una actividad es el mecanismo de una actividad, ¿no? Salida a control de retroalimentación que tenemos. Esta es una salida para un control de una actividad que está realimentando, ¿no? Acá salida de entradas, bien, tenemos los procesos. La salida es una entrada y la salida de ese proceso es una entrada del proceso, ¿sí? Cuando hablamos de casi unidos, habíamos dicho que de una salida podemos tener varias salidas, ¿no? Aquí se bifurca y conecta a más de una actividad, ¿sí? Acá igual lo que está buscando es igual está implicando, ¿no? Esta línea quebrada, ¿para qué nos servía? Para dar nombres, ¿no? Para dar nombres a las diferentes flechas. Por ejemplo, eso dice que significa políticas o procedimientos de personal. Como no cabe aquí, estiramos la flecha. Acá igual políticas de procedimiento de ventas, ¿sí? Entonces, usando las herramientas de cómo nosotros podemos, en este caso, documentar ese conjunto de actividades, túneles. Esos son túneles, son los corchetes, ¿sí? Que se muestran en el extremo de una flecha, ¿sí? Bueno, cuando nosotros queremos que no aparezca cierta actividad, lo podemos hacer representar mediante túneles, ¿no? Tenemos un ejemplo de administración de recursos internos. Ya vimos el diagrama de contexto general, ¿no? De ese diagrama, ¿qué hacemos? Este es nivel A1. ¿Y cómo están etiquetadas? 1, 2, 3, ¿no? ¿Sí? Se desagregó del diagrama de contexto.
Ese diagrama en qué nomás se dividió en gestión de procesos de préstamos, gestión de fondos de préstamos y gestión de fondos de vivienda. Tienen entrada, ¿no? Miren, esta entrada se bifurca, ¿no? Aquí estos ingresos va para las tres actividades. Igual aquí los controles también se bifurcan, ¿no? En el mismo sentido, miren, estas de los procesos tenemos resultados, ¿no? Se unen para empaquetar datos. Acá, de hecho, que tenemos beneficiados, ¿no? Y aquí también salen reportes contables, ¿sí? Y siempre vemos que el ángulo es de 90 grados. No vemos que está así, nada. Siempre está en el ángulo de 90 grados. Vamos al siguiente nivel. Tenemos la administración de recursos internos. Vamos a otro nivel, o sea, ¿qué hacemos de gestión de fondos de retiro? ¿Dónde está gestión de fondos de retiro? Es eso, ¿no? A este hemos desagregado. Bien, ¿en qué nomás? En estas otras actividades. ¿Qué tenemos? Ingresos, gestión de préstamos, ¿sí? Ya. Igual que tenemos entrada, ¿no? Eso que está diciendo viene de un pago, ¿no? ¿Sí? Viene de algún proceso principal, ¿sí? Aquí tenemos una entrada, miren, esa salida se bifurca de otro proceso, ¿no? Está bifurcado. El objetivo es que, como pueden ver, si empezamos a operar de esta forma, estamos entendiendo todo, ¿sí? No como en los diagramas de caso de uso. Bueno, si hay una diferencia, ¿no? ¿Qué nos dice? Actor. ¿Y los actores quiénes serán acá? Los diferentes mecanismos, ¿sí? Los dejos de esto, si quieren modelar con caso de uso, igual. Si entendieron, si están entendiendo, mucha facilidad. Están integrando todos, ¿sí? No sé si alguien les mencionó de esta anotación. No. Entonces, miren, los mecanismos salen la bifurcación hacia el cuadro, ¿no? Igual acá integramos los reportes contables. Y aquí va a otro proceso. Está conectado a otro proceso. Desde acá de otros procesos, vean. Ahí viene el diagrama de árboles de nos vamos a representar en la forma jerárquica todos los diagramas. El diagrama de un diagrama de ellos no podemos representar. Veamos cómo está. Acá está. ¿Qué proceso hemos tomado? Gestión, procesos de fondos. Vamos a la gestión de procesos de fondos. Fondos de retiro es este, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? Uno de contexto, ¿cuál era? De fondos. Tomamos esto. ¿Cuánto se abrió? Y vamos navegando. Si nos damos cuenta, empezamos a navegar, ¿no? ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo acá? Se conecta con esto, tenemos esas actividades y ya tenemos una noción clara de cómo va a ser representado nuestro sistema. ¿Sí? ¿Entendieron todo? ¿Usted, señor, entendió? Ah, igual porque a veces queda. ¿Qué pasa? El objetivo es entender, ¿no? ¿Sí? Estamos yendo a modelar, vamos a entender para poder modelar. Habíamos visto que nos basamos del modelo, ¿sí? Sí está claro cómo logramos este diagrama. Si ven, en una sesión prácticamente ya saben modelar. Con todos ya expertos. Con el trabajo ya dan clases. Ciertos detalles del diagrama
los diagramas IDEX utilizamos estos diagramas. Forest Position o solamente por ¿sí? Bueno, ahí damos cierta actividad, ¿no? Yo no he utilizado este diagrama, ¿sí? A partir de eso, ¿qué queremos realizar? ¿Cómo está el sistema? Porque utilizamos un diagrama de flujo de datos, ¿sí? ¿Qué expresamos en este diagrama de flujo de datos? Expresamos entidades externas, procesos y almacenes de datos, ¿sí? Estamos viendo qué entidades interactúan, qué transformación o funciones se realizan y cuáles son los almacenes de datos. Eso a dónde nos orienta a ya a establecer una base de datos, ¿sí? Bien, ahí está. Entidades externas, ingreso. ¿Qué está ahí? Miren, entidades externas se conectan, ¿no? Está conectando. Y esas, en este caso, este proceso hace una transformación y tiene una salida. Y necesita de cierta base de datos. Lo que vemos aquí, estos rectángulos representan entidades externas y estos rectángulos redondeados representan procesos y estos rectángulos con doble línea representan almacenes de datos, ¿sí? El proceso necesita guardar información, ¿no? ¿Qué dice aquí? Aportación. ¿De dónde va? Las inversiones necesitan de datos, sí. ¿Dónde toma? De ¿qué es? Aportación, ¿no? Y las inversiones también necesitan, ¿no? Está acá de préstamos. Esta información de ese proceso guarda en algún almacenamiento de datos, ¿no? Que tenemos reportes contables que guardan y listan de esto está en la vivienda de esta empresa, ¿sí? Los DFDs están en la empresa. Los diagramas de actividades no están en la empresa, ¿sí? Ni está en empresa. Entonces, aquí tenemos características físicas de un sistema, ¿no? Las flechas que representan cómo los datos fluyen, ¿no? entre las entidades externas. Ya está acabando la hora. Conmigo atravesamos. Ah, sí, por eso igual estudiar más. Más la batalla para conseguir. A ver, verás.